Hay un descubrimiento en la antigua China tan extraordinario, tan económicamente transformador, que literalmente creó rutas comerciales que se extendían desde Asia Oriental hasta Europa, generó fortunas masivas, desencadenó guerras, inspiró espionaje industrial durante siglos y se convirtió en uno de los secretos comerciales más protegidos en la historia humana. No fue un invento tecnológico como la imprenta o la pólvora. Fue un material, un tejido tan lujoso, tan único, tan imposible de replicar fuera de China durante miles de años, que los emperadores romanos pagaban su peso en oro por él, que las rutas comerciales que lo transportaban moldearon la geopolítica de Eurasia, y que el monopolio chino sobre su producción duró más de 3000 años. Ese material era la seda, y según la leyenda china, fue descubierto completamente por accidente por una emperatriz que bebía té bajo un árbol de morera. Ahora, esa historia de origen es casi con certeza mitología. Pero contiene una verdad más profunda. El descubrimiento de la seda no fue un solo momento eureka. Fue un proceso gradual de observación, experimentación e innovación que se desarrolló durante siglos, transformando un fenómeno natural, el capullo de un gusano de seda, en uno de los materiales más valiosos del mundo antiguo. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Durante más de 3000 años, solo China sabía cómo producir seda. Los chinos guardaban el secreto con celo fanático. Revelar el proceso de fabricación de seda era castigable con la muerte. Los imperios occidentales, Roma, Bizancio, Persia, estaban obsesionados con la seda, pagaban sumas astronómicas por ella, pero no tenían idea de cómo se hacía. Pensaban que crecía en árboles, o que era hilada por arañas gigantes, o que era algún tipo de lana especial. No fue hasta el siglo VI d.C., aproximadamente 3000 años después de que China comenzara a producir seda, que el secreto finalmente fue robado, a través de uno de los actos de espionaje industrial más famosos en la historia. Y cuando el secreto finalmente se extendió, transformó las economías de Asia y Europa, cambió patrones de comercio global y demostró algo fundamental sobre el poder del monopolio del conocimiento. Esta es la historia del milagro del descubrimiento de la seda, cómo un accidente chino creó un imperio comercial, cómo la seda moldeó civilizaciones desde Roma hasta Japón, cómo China protegió su monopolio durante milenios y cómo el secreto finalmente fue robado. Es una historia sobre innovación, sobre economía, sobre el poder del conocimiento especializado y sobre cómo un material único puede moldear la historia mundial. Si quieres entender más sobre la historia china y cómo innovaciones como estas moldearon nuestro mundo de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos descubriendo las historias que los libros de texto omiten. Comencemos con el material mismo. ¿Qué es la seda? ¿De dónde viene? ¿Y qué la hace tan especial? La seda es una fibra natural producida por la larva del gusano de seda, específicamente la especie Bombyx mori, el gusano de seda domesticado. Pero no cualquier gusano produce seda utilizable. La seda de alta calidad proviene de los capullos que estas larvas construyen cuando se transforman en polillas. Aquí está el proceso natural. El gusano de seda hembra pone huevos, cientos de ellos. Los huevos eclosionan en larvas diminutas que comen vorazmente hojas de morera, solo hojas de morera. Nada más, creciendo rápidamente durante aproximadamente un mes. Cuando la larva está lista para pupar, transformarse en polilla, comienza a producir seda. Tiene glándulas especiales que secretan una proteína líquida, fibroína, mezclada con una sustancia pegajosa, sericina. La larva mueve su cabeza en forma de figura 8, excretando esta proteína líquida que se solidifica inmediatamente al contacto con el aire en un filamento continuo. Durante 2-3 días, la larva construye un capullo a su alrededor, produciendo un solo filamento continuo que puede tener 900-1500 metros de largo. Ese capullo está hecho completamente de seda, un solo filamento continuo extremadamente fino pero increíblemente fuerte. Ahora, en la naturaleza, la polilla eventualmente emergería del capullo, rompiéndolo en el proceso. Pero para los humanos que querían cosechar seda, necesitaban el filamento intacto. Entonces, desarrollaron un proceso. Matan la pupa dentro del capullo, generalmente hirviéndolo o exponiéndolo al calor antes de que emerja como polilla. Desenrollan el capullo, encontrando el extremo del filamento de seda y cuidadosamente desenrollándolo. Un solo capullo produce 900-1500 metros de filamento de seda extremadamente fino. Combinan múltiples filamentos, generalmente 5 o 8 capullos, para crear un hilo de seda más grueso. Hilan estos hilos combinados en hilo de seda. Tejen el hilo en tela de seda. El resultado es un material con propiedades extraordinarias, increíblemente suave y lujoso al tacto, mucho más suave que lana o lino, increíblemente fuerte para su peso,
Un filamento de seda tiene una resistencia a la tracción comparable al acero del mismo diámetro. Ligero pero cálido, atrapa aire, proporcionando aislamiento sin peso. Con un brillo natural y un lustre hermoso, la estructura triangular de la fibra de seda refracta la luz, dándole un brillo característico. Absorbe tintes bellamente. La seda puede ser teñida en colores vibrantes, duraderos, relativamente resistente a arrugas y drapeados bellamente. En el mundo antiguo nada más se comparaba. La lana era áspera y pesada. El lino era funcional pero sin lustre. El algodón, que aún no se cultivaba ampliamente en la mayoría de Eurasia, era bueno pero no tan lujoso. La seda era única, un tejido de lujo supremo, y solo China sabía cómo hacerlo. Según la leyenda china, la seda fue descubierta alrededor de 2600 a.C. por la emperatriz Lei Su, esposa del mítico emperador amarillo. La historia va así. La emperatriz estaba bebiendo té en los jardines imperiales bajo un árbol de morera cuando un capullo de gusano de seda cayó en su taza de té caliente. El calor del té comenzó a desenrollar el capullo, y la emperatriz, intrigada, comenzó a tirar del filamento, descubriendo que era un hilo continuo increíblemente largo, fuerte y hermoso. Realizó experimentos, descubrió cómo criar gusanos de seda deliberadamente, cómo cosechar capullos, cómo desenrollar los filamentos, cómo hilar y tejer la seda, y se convirtió en la diosa patrona de la sericultura, la industria de la producción de seda. Esta historia es mitología. Lei Su, el emperador amarillo, estas son figuras legendarias, no históricas, pero la historia contiene núcleos de verdad. La seda probablemente fue descubierta a través de la observación de gusanos de seda naturales, construyendo capullos en árboles de morera. Requirió experimentación para descubrir cómo cosechar y procesar los capullos. El proceso fue desarrollado durante un largo periodo, no instantáneamente. Y una vez desarrollado se convirtió en conocimiento altamente especializado, transmitido cuidadosamente. La evidencia arqueológica real nos dice esto. Los restos de seda más antiguos encontrados en China datan de alrededor de 3630 a.C., sitio de Qianshanyang, provincia de Zhejiang. Esto es aproximadamente 5600 años atrás. Para la cultura Yangshao, 5000-3000 a.C., hay evidencia de herramientas utilizadas para cortar capullos de seda. Para la dinastía Shang, c. 1600-1046 a.C., la producción de seda era una industria establecida. Hay registros de talleres de seda, tributos de seda, seda utilizada como moneda. Para la dinastía Zhou, 1046-256 a.C., la seda era ampliamente producida, comerciada y altamente valorada. Entonces, para aproximadamente el 1000 a.C., la producción de seda en China era una industria sofisticada y compleja que involucraba sericultura, criar gusanos de seda, cultivar árboles de morera, cosechar capullos, desenrollado, el delicado proceso de desenrollar capullos en filamentos, hilado, combinar filamentos en hilo, tejido, crear tela de seda usando telares, teñido, teñir seda en colores vibrantes usando tintes naturales, bordado, decorar seda con patrones intrincados. Y crucialmente, los chinos trataban este conocimiento como un secreto de estado. La exportación de gusanos de seda vivos, huevos de gusano de seda o semillas de morera fuera de China era castigable con la muerte. Las técnicas de producción de seda se enseñaban cuidadosamente solo dentro de familias o gremios. Extranjeros que visitaban China no se les permitía ver el proceso de producción de seda. ¿Por qué tal secreto? Porque la seda era increíblemente valiosa, y China tenía un monopolio absoluto, y ese monopolio hizo a China inmensamente rica. Aquí está por qué la seda era tan valiosa en el mundo antiguo. Era un bien de lujo que solo la élite podía pagar: emperadores, reyes, aristócratas, los extremadamente ricos. En Roma, la seda literalmente valía su peso en oro. 1 kilogramo de seda podía venderse por 1 kilogramo de oro, precios astronómicos. Era un símbolo de estatus. Usar seda demostraba riqueza, poder, sofisticación. Era duradero y transportable, a diferencia de alimentos perecederos o animales vivos. La seda podía ser transportada miles de kilómetros sin deterioro, y solo China podía producirla. Entonces China podía cobrar cualquier precio que quisiera, y lo hicieron. Y nadie podía haber esperado cuán completamente el comercio de la seda remodelaría la geopolítica de Eurasia.
Durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., el comercio de seda chino alcanzó su primera gran expansión hacia Occidente, y esto creó lo que ahora llamamos la Ruta de la Seda, aunque ese nombre es un término moderno acuñado en el siglo XIX por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen. Los propios participantes antiguos no lo llamaban así, pero la seda era sin duda el producto más valioso que viajaba a lo largo de estas rutas. La Ruta de la Seda no era una sola ruta. Era una red de rutas comerciales conectando China con Asia Central, el Medio Oriente y finalmente Europa. La seda viajaba desde centros de producción en China, particularmente en el valle del río Yangtze y otras regiones del sur, hacia el oeste a través del corredor Hexi en la provincia de Gansu, a través de la cuenca de Tarim, lo que ahora es Xinjiang, a lo largo de múltiples rutas, algunas al norte de las montañas Tian Shan, algunas al sur a través del desierto de Taklamakan, en Asia Central a través de ciudades como Samarcanda, Bukhara, Merv, en Persia, Irán moderno, y finalmente hacia el Imperio Romano a través de Siria y otras provincias romanas orientales. El viaje podría tomar meses o incluso años. Los comerciantes generalmente no viajaban toda la distancia. En su lugar, la seda pasaba de intermediario en intermediario, con cada comerciante obteniendo un beneficio. Para el tiempo en que la seda china llegaba a Roma, había pasado por múltiples manos comerciantes chinos, comerciantes de Asia Central, a menudo sogdianos, un pueblo iraní que dominaba el comercio de la Ruta de la Seda, comerciantes persas, comerciantes sirios, finalmente comerciantes romanos. Y cada intermediario aumentaba el precio. Para cuando la seda alcanzaba los mercados romanos era astronómicamente cara, pero la demanda era insaciable. La élite romana estaba obsesionada con la seda. Era exótica, hermosa, un símbolo de estatus extremo. Las fuentes romanas hablan de seda con asombro. Describen su suavidad, su brillo, su transparencia. La seda fina podía ser bastante transparente, lo que escandalizaba a algunos moralistas romanos que pensaban que la ropa de seda era indecente. Y crucialmente, los romanos no tenían idea de dónde venía realmente la seda o cómo se hacía. Algunos escritores romanos pensaban que la seda crecía en árboles, que los ceres, el nombre romano para los chinos, derivado de la palabra china para seda, sí, cosechaban seda de árboles especiales. Otros pensaban que era una especie de lana producida por animales desconocidos. Ninguno se dio cuenta de que venía de gusanos. Y debido a que los romanos no podían producir seda ellos mismos, tenían que importarla, sangrando oro y plata hacia el este. El historiador romano Plinio el Viejo se quejó de que Roma estaba gastando 100 millones de sestercios anualmente en lujos de Oriente, particularmente seda, drenando el tesoro romano. El comercio de seda era un enorme déficit comercial para Roma, exactamente como el comercio de té sería para Gran Bretaña con China 1500 años después. Pero para China, el comercio de seda era inmensamente rentable. No solo generaba ingresos directos de las ventas de seda, sino que también facilitaba el comercio de otros bienes chinos: porcelana, té, más tarde, lacado, bronce. Y culturalmente, la seda estaba profundamente entrelazada con la identidad china. La seda era utilizada como moneda durante algunas dinastías, los funcionarios eran pagados parcialmente en seda, y la seda podía usarse para pagar impuestos. Como tributo, estados vasallos pagaban tributo a China en seda. Como regalos diplomáticos, los emperadores chinos daban seda a gobernantes extranjeros como muestra de favor. En la vestimenta imperial, la burocracia china tenía regulaciones estrictas sobre quién podía usar qué tipo de seda, con patrones específicos y colores reservados para el emperador. En rituales, la seda era utilizada en ceremonias confucianas, ritos ancestrales, ocasiones de estado, como medio artístico: pintura en seda, bordado en seda, caligrafía en seda. La seda era civilización china. Y el monopolio de China sobre la producción de seda era la base del poder económico chino. Pero ese monopolio no duraría para siempre. Otros imperios querían desesperadamente romper el monopolio chino. Si pudieran producir seda ellos mismos, ahorrarían fortunas, ganarían fortunas, reducirían su dependencia de China. Y entonces comenzó una de las campañas de espionaje industrial más largas en la historia. El Imperio Bizantino, el sucesor oriental del Imperio Romano, centrado en Constantinopla, Estambul moderno, era particularmente ansioso por obtener el secreto de la seda. Los bizantinos importaban seda masivamente, pagaban precios exorbitantes y veían el comercio de seda como un desagüe económico masivo. En el siglo VI d.C., el emperador Justiniano I, son R. 527 Cinti 65, decidió romper el monopolio chino.
Envió agentes, posiblemente monjes, posiblemente comerciantes, en una misión de espionaje a China o Asia Central. Según el historiador bizantino Procopio, estos agentes pasaron años en China, aprendieron sobre la sericultura y finalmente, alrededor del 552 de Cristo, lograron contrabandear huevos de gusano de seda y semillas de morera fuera de China. La historia famosa dice que escondieron los huevos dentro de bastones de bambú huecos. Llevaron los huevos contrabandeados de regreso a Constantinopla. Los bizantinos comenzaron a criar gusanos de seda, cultivar moreras y producir seda. Por primera vez en aproximadamente 3000 años, la producción de seda existía fuera de China. Pero hay que decir, la seda bizantina nunca fue tan buena como la seda china. Los chinos habían tenido 3 milenios de experiencia perfeccionando técnicas criando gusanos de seda selectivamente, desarrollando variedades de moreras superiores, refinando procesos de desenrollado e hilado, creando patrones de tejido intrincados. Los bizantinos estaban comenzando desde cero. Su seda era inferior en calidad, aunque aún valiosa. Y crucialmente, aunque los bizantinos ahora podían producir seda, no podían producirla en las cantidades que China podía. China seguía siendo el productor dominante de seda durante siglos más. Desde Bizancio, el conocimiento de la sericultura se extendió gradualmente a los árabes después de la conquista islámica del Medio Oriente en el siglo VII. A Sicilia e Italia durante la Edad Media, a Francia en el período moderno temprano, a Japón, que desarrolló su propia tradición de seda separada, posiblemente aprendiendo de China mucho antes. Pero China mantuvo superioridad cualitativa y cuantitativa en la producción de seda hasta bien entrado el período moderno. Incluso hoy, China sigue siendo con mucho el productor más grande de seda del mundo, produciendo aproximadamente el 60% de la seda mundial. El legado del descubrimiento de la seda es inmenso. Económico. La seda creó rutas comerciales que conectaron Asia, el Medio Oriente y Europa durante milenios. El comercio de seda facilitó el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, tecnologías, religiones. El budismo se extendió a lo largo de la ruta de la seda, al igual que el Islam más tarde. Político. El control sobre la producción y el comercio de seda fue fuente de poder para imperios chinos. Los intentos de romper el monopolio chino condujeron a espionaje, diplomacia, guerra. Cultural. La seda se convirtió en símbolo de civilización china. La ropa de seda, el arte de seda, los rituales que involucraban seda, todos centrales a la cultura china. Tecnológico. El proceso de producción de seda requirió innovación sofisticada, sericultura, telares, técnicas de teñido, bordado. Este conocimiento especializado fue transmitido cuidadosamente durante generaciones. Y la seda reveló algo fundamental sobre poder económico: que el control del conocimiento especializado puede ser tan valioso, más valioso, que el control de recursos naturales. China no tenía oro vasto o petróleo o diamantes, pero tenía conocimiento sobre cómo criar gusanos de seda, procesar capullos, producir seda. Y guardó ese conocimiento celosamente, convirtiendo conocimiento en poder económico durante 3000 años. Este es un patrón que vemos repetidamente a través de la historia. Venecia guardando los secretos de fabricación de vidrio. Los británicos tratando de monopolizar la tecnología textil durante la Revolución Industrial. La secrecía moderna sobre tecnología de semiconductores, algoritmos de software, procesos de fabricación. El conocimiento es poder, y el monopolio del conocimiento es poder económico. La historia de la seda lo demuestra perfectamente. Un accidente, la observación de gusanos de seda construyendo capullos, llevó a miles de años de experimentación, innovación, refinamiento. Ese conocimiento acumulado se convirtió en un secreto de Estado. Ese secreto creó un monopolio. Ese monopolio generó riqueza masiva, poder, influencia cultural. Y cuando el secreto finalmente fue robado, transformó las economías de múltiples civilizaciones. Esta es la historia del milagro del descubrimiento de la seda, cómo un accidente chino creó un imperio comercial, cómo la seda moldeó civilizaciones desde Roma hasta Japón, cómo China protegió su monopolio durante milenios, y cómo el secreto finalmente se extendió. Es una historia sobre innovación, sobre economía, sobre el poder del conocimiento especializado. Es una historia sobre cómo un material único producido por un gusano que come hojas de morera y hila un capullo de proteína pudo moldear la historia mundial, crear rutas comerciales que se extendían por continentes, generar fortunas, inspirar espionaje y convertirse en sinónimo de civilización china misma. Y es una historia que demuestra algo fundamental: que los mayores descubrimientos frecuentemente vienen no de momentos dramáticos de genio, sino de observación paciente, experimentación cuidadosa y el refinamiento gradual del conocimiento a lo largo de generaciones.
Los antiguos chinos que primero notaron gusanos de seda, que experimentaron con cosechar capullos, que desarrollaron técnicas para desenrollar, hilar, tejer, probablemente no se dieron cuenta de que estaban creando una industria que duraría 3000 años, que generaría fortunas masivas, que conectaría civilizaciones a través de continentes. Simplemente estaban resolviendo un problema: cómo convertir un capullo de gusano en hilo utilizable. Pero al resolver ese problema, cambiaron el mundo. Ese es el verdadero milagro del descubrimiento de la seda.